Mi nombre es Gerardo Fernández del Villar. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, la licenciatura en Médico General. Actualmente curso el primer semestre en el grupo Primero F. En esta ocasión vamos a explicar lo que es la meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular en la que una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas por la capacidad de generar cuatro células haploides, siendo el mecanismo por el que se producen los gametos. En los organismos con reproducción sexual tiene importancia, ya que es el mecanismo por el que se produce el óvulo y el espermatozoide. La reproducción sexual se caracteriza por la fusión de dos células sexuales haploides para formar un cigoto diploide, por lo que se deduce que en un ciclo vital sexual debe ocurrir la meiosis antes de que se originen los gametos. Esto resulta importante al momento de la fecundación, ya que en esta un espermatozoide haploide se fusiona con un ovocito haploide para así formar un cigoto diploide, es decir, establecer la diplosidad de la célula. La meiosis como proceso celular se lleva a cabo en dos divisiones citoplasmáticas y nucleares, llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis I y meiosis II. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Interfase son los pasos preparatorios en los cuales la célula crece y se prepara para la división. Se divide en fase G1, fase S y fase G2. Durante la fase G1 hay un aumento del tamaño de la célula, debido a la fabricación acelerada de orgánulos, proteínas y otras materias celulares, es decir, la célula replica sus componentes citosólicos. En la fase S se replica el material genético, es decir, el ADN, dando origen a dos cromátidas unidas por el centrómero. Durante la fase G2, la célula continúa aumentando su biomasa. En esta etapa se sintetizan enzimas y proteínas para la división celular y se completa la división de los centrosomas. La profase 1 de la primera división meiótica es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas, que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. Durante el leptoteno, los cromosomas individuales se condensan en filamentos largos dentro del núcleo. A lo largo del cromosoma aparecen unos engrosamientos denominados cromómeros. Gracias a ello, los cromosomas se hacen visibles. Durante el cigoteno, los cromosomas homólogos comienzan a acercarse. La sinapsis forma el complejo divalente. Los cromosomas se aparean y forman el complejo sinaptonémico. Durante esta etapa, los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar unidos en toda su longitud, lo que se conoce como sinapsis, y el complejo resultante se conoce como complejo divalente o tétrada. Producto de la sinapsis se forma el complejo sinaptonémico, una estructura proteica formada por dos elementos laterales y centrales y filamentos transversos, que tiene la finalidad de mantener a los cromosomas homólogos unidos y alineados unos con el otro. Durante el paquiteno ocurre lo que se conoce como entrecruzamiento cromosómico, donde se intercambian el material genético. Es decir, una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados, forman estructuras divalentes. Entonces, durante el cruzamiento cromosómico, las cromátides de los cromosomas homólogos se aparean intercambiando secciones de DNA. Como resultado, se favorece la variación genética. Y este proceso es posible gracias a la aparición de una estructura proteica llamada nódulo de recombinación. Durante el diploteno, se continúa condensando el cromosoma y se observan los quiasmas. Entonces, en esta etapa, se pueden observar los lugares del cromosoma donde se ha producido la recombinación. Asimismo, los cromosomas quedan unidos en estructuras en forma de X, denominadas quiasmas. Finalmente, en la diacinesis se rompe la envoltura nuclear y desaparece el núcleo. Los cromosomas adosados a las fibras del huso cromátido comienzan a moverse. En esta etapa se forma sobre el centrómero que une al cromosoma una estructura proteica denominada cinetócoro, en la que se anclan los microtúbulos del huso acromático. En la metafase 1, el huso acromático aparece totalmente desarrollado y los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial y unen sus centrómeros a los filamentos del huso. Es decir, los cromosomas se sitúan en la placa de la metafase y unen sus centrómeros a los filamentos del huso. En la anafase 1, los microtúbulos del huso se acortan en la región del cinetócoro, con lo que las dos cromátidas de cada cromosoma se separan,
pasando a ser cromosomas independientes que migran hacia los polos opuestos, formando así un jugo haploide en cada lado de la célula. En la telofase 1, los microtúbulos que componen la red del uso mitótico desaparecen. Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas, pero cada cromosoma consiste en un par de cromátides y una envoltura nuclear nueva rodea cada sistema haploide. Sucede la citocinesis finalizando con la creación de dos células hijas. Durante esta etapa sucede algo que se conoce como a la aparición del surco de segmentación o surco de división, que favorece la división del citoplasma, dando como resultado dos células hijas haploides. Meiosis 2. Durante la profase 2 se comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Los cromosomas comienzan a condensarse. Asimismo, continúan acortándose y engrosándose, y se forma el uso entre los centriolos que se han desplazado a los polos. En la metafase 2, las fibras del uso se unen a los centrómeros de los cromosomas. Estos últimos se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. En la anafase 2, las cromátides unidas a las fibras del uso en sus cinetócoros se separan y se desplazan a los polos opuestos. Cada cromosoma se denomina ahora cromosoma. Telofase 2. Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparecen el uso cromático, los cromosomas se alargan en forma gradual para formar hilos de cromatina y ocurre la citocinesis. Al final de este proceso tenemos como resultado 4 células haploides. Durante el proceso, los centriolos migran a los polos opuestos. Ocurre el entrecruzamiento cromosómico. Los cromosomas se alinean en la placa de la metafase. Posteriormente, se separan por fusión de su centrómero y se dirigen a los polos opuestos. La envoltura nuclear reaparece y ocurre la citocinesis. Tenemos como resultado dos células hijas. Durante la meiosis 2, los cromosomas homólogos se alinean en el plano de la metafase, se separan, se dirigen hacia los polos opuestos, finalmente aparece la envoltura nuclear y al final del proceso tenemos como resultado 4 células haploides. Anomalías cromosómicas. En la meiosis debe tener lugar una correcta separación de las cromátides hacia los polos durante la anafase, lo que se conoce como disyunción meiótica. Cuando esto no ocurre o hay un retraso en la primera o segunda división meiótica, conduce a problemas en la configuración de los cromosomas, alterándose el número correcto de estos, es decir, dejan de ser múltiplos del número haploide original de la especie, lo que se conoce como aneuploidia. Así pues, tenemos monosomías, que es cuando tenemos un cromosoma de menos. Por ejemplo, el síndrome de Turner, cuando solamente hay un cromosoma X, o una trisomía, cuando tenemos un cromosoma extra. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma 21, el síndrome de Patou, una trisomía del cromosoma 13, o el síndrome de Edwards, una trisomía del cromosoma 18, así como el síndrome de Klinefelter, que es un cromosoma X adicional en varones. Bueno, por mi parte eso sería todo. Llegamos al final de este pequeño video en el que explicamos la meiosis. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.